Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es David Ramírez y el día de hoy los invito a que por favor me acompañen a ver un video sobre la mecánica de la fractura en materiales cerámicos. Para ello les propongo el siguiente contenido, donde primero vamos a hablar un poquito sobre las generalidades de los materiales cerámicos. Hablamos sobre las especificaciones del agrietamiento, hablando sobre el origen de las grietas, los mecanismos de agrietamiento, cómo podemos ver asistencia del ambiente para propagar esas grietas. En un tercer capítulo podríamos ver sobre la teoría de la mecánica de la fractura, ya entrando como tal en la teoría, donde hablaremos de los concentradores de esfuerzos, hablaremos sobre los esfuerzos en la punta de una grieta, hablaremos sobre también unas formulaciones que se han planteado a lo largo del estudio de la mecánica de la fractura, como son la teoría de Griffith, la teoría de Irwin, las dos de Irwin, perdón, donde una es del factor de intensidad del esfuerzo y la otra es de la tasa de liberación de energía o tasa de energía de liberación. También hablaremos sobre la curva R y los dos últimos capítulos serán sobre las mediciones de la tenacidad de la fractura y los métodos de mejora de la tenacidad de la fractura. Si arrancamos entonces con nuestro primer tema, que es como tal generalidades de los cerámicos, pues sobre ellos podemos hablar que generalmente son materiales policristalinos, ¿cierto? Donde sus granos van a diferir de la matriz, lo que significará que tendremos una fase vítrea. Para ello, para su obtención, podemos encontrar dos métodos de fabricación, donde uno es la combinación. Básicamente es coger un cerámico, molerlo, tamizarlo, mezclarlo con agua, conformarlo, o sea, la pieza que yo quiera fabricar, someterlo a un proceso de secado y calentarlo más o menos a 1400 grados Celsius. Y el otro proceso es el sinterizado, donde a partir de polvos y un proceso de compresión uniaxial podemos obtener el cerámico que deseemos. Hay que tener en cuenta que también para el sinterizado pues usamos alta temperatura. Hoy en día los cerámicos más importantes, los cerámicos estructurales más importantes son la alúmina, ¿sí? Donde la alúmina generalmente lo escribimos con la fórmula Al2O3, ¿listo? La circonia, que la encontramos como ZrO2, ¿listo? De esta circonia podemos encontrar varias variaciones, valga la redundancia, donde podemos encontrar una circonia cúbica estabilizada, que la encontramos en la literatura como CSZ, ¿cierto? Otra que es la parcialmente estabilizada, que es la PSZ. También podemos encontrar una circonia con policristales tetragonales, que es una fase metastable. Generalmente se usa, lo vamos a ver más adelante, en procesos de endurecimiento, donde pues vamos mediante una expansión volumétrica podemos generar un endurecimiento en el cerámico. Esta metastable se escribe como TPZ, ¿ok? Que nos generará, perdón, cerámicas endurecidas con circonia, que las encontramos generalmente como ZTC. ¿Ok? Adicional a estos principales cerámicos, también podemos encontrar algunos aditivos que se usan generalmente para los procesos de sinterizado y agentes estabilizadores de la circonia, como son la itria, que se escribe Y2O3, ¿cierto? O3, perdón. Otra que es el nitruro de silicio, que es el Si3N4, y los carburos de silicio, que los encontramos como SiC. ¿Okay? Estos cerámicos se caracterizan por tener una alta resistencia, pero pues una muy baja utilidad. Esta baja utilidad y baja resistencia a la propagación de las grietas, que no es más que la inhabilidad de deformar plásticamente, o sea, si yo tengo la capacidad, o bueno, no tengo la capacidad de deformar plásticamente, pues la propagación de las grietas va a ser más fácil. Entonces, si sumo la utilidad a la baja resistencia de propagación de las grietas, pues podemos ver que obtenemos una alta diferencia entre las propiedades de tensión y compresión. Por ejemplo, si aquí vemos este cuadro, ¿cierto? Donde pues hay diferentes materiales cerámicos, podemos ver que generalmente el esfuerzo a compresión es 10 veces el esfuerzo a tensión. Recordemos aquí pues ya les expliqué qué son estas nomenclaturas, ¿cierto?
Este cuadro que le estoy presentando es tomado del libro de Meyers. ¿Okay? Podemos ver aquí también que habla de los procesos de sinterizado con silicio, carburos de silicio. Podemos ver las fases de la circonia que les comenté. ¿Okay? Pero pues básicamente la mecánica de la fractura, ¿qué énfasis tiene? Todo parte de una grieta o un defecto que crece lentamente, ¿cierto? Y a medida que este defecto crece, pues aumenta la velocidad de liberación de energía, que lo vamos a ver más adelante, lo que se deriva en ramificaciones o bifurcaciones de la grieta. Entonces podemos ver que, por ejemplo, tenemos una grieta, un material cerámico, podemos ver una grieta y que crece establemente por un momento, y hay un momento en que empieza a presentar bifurcaciones. ¿Ok? Entonces, eso es una propiedad de los cerámicos, lo vamos a abordar un poquito más adelante. ¿Ok? Si pasamos a nuestro siguiente, dejando ya las generalidades de lado, si pasamos a hablar sobre las especificaciones del agrietamiento, ¿cierto? Donde, pues primero les propongo que hablemos como del origen de las grietas. Entonces las grietas las podemos originar desde tres partes, ¿sí? Donde las podemos generar a partir del proceso de fabricación, donde pues podemos, por choques térmicos debido a esfuerzos residuales de tratamientos térmicos, por procesos de maquinado, por porosidad, por granos aislados y adimensionales, o sea, un grano que es diferente de la matriz y crece exageradamente, o que el grano mismo está agrietado, entonces pues también va a generar grietas, inclusiones, laminaciones. Entonces esas, entre otras, pueden ser las de producidas durante un proceso de fabricación. También están las que pueden ser causadas por un diseño eficiente, entonces generalmente son concentradores de esfuerzo, donde pues agujeros, resaltos o bordes pues me pueden generar a mí un concentrador de esfuerzos, y ese concentrador pues me desencadena una fractura. Y hay otras que pueden ser inducidas por el servicio, que pues básicamente es el maltrato, como son los impactos y pues los efectos ambientales. ¿Okay? Si hablamos ahora de los mecanismos de agrietamiento, ¿cierto? Podemos ver que básicamente son interacciones de la anisotropía de las propiedades elásticas. También puede ser interacciones de las dislocaciones internas o interacciones de las dislocaciones en los límites de grano, ¿cierto? Pero pues hay que tener en cuenta que las grietas iniciadas en cavidades e inclusiones pues pueden detenerse por los obstáculos impuestos por los mismos límites de grano. Entonces no necesariamente el límite de grano es malo. Si por ejemplo, haciendo un dibujo sobre lo que les acabo de explicar, los tres mecanismos, podemos tener, vamos a simular que estos son los granos y nuestros diversos límites de grano. Entonces hablemos primero, por ejemplo, del caso donde hay cooperación de esfuerzos, ¿cierto? Debido a la anisotropía. Entonces este es debido a la anisotropía. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí básicamente? Podemos tener un grano, vamos a hacer que estos dos granos, ¿cierto?, tienen un estado de esfuerzo de este tipo, y este es igual a este, ¿ok? Pero pues no todo es perfecto, entonces podemos tener que este está orientado a 45 grados. ¿Listo? Igual este. Entonces, ¿qué podemos nosotros experimentar, por ejemplo, en los límites de grano? Podemos ver aquí, por ejemplo, que se me pueden encontrar esfuerzos en las mismas direcciones que a la final lo que me van a hacer es incrementar la grieta que se me haya podido generar, ¿cierto? O también, cambiamos de color, por ejemplo aquí puedo encontrar esfuerzos cortantes que también van a ser compatibles, ¿cierto? Entonces todo este mecanismo me puede a mí incrementar el agrietamiento. Otro mecanismo, si volvemos a hacer el mismo dibujo, ahorremos aquí espacio.
esta representación de colmena pues es una aproximación. Entonces aquí que en interacciones de dislocaciones internas y en los límites de grano, entonces por ejemplo podemos tener aquí dislocaciones que vienen así en este sentido y otras que vienen acá. Entonces cuando ellas están avanzando pues me van a generar esfuerzos en los límites de grano. O también podemos tener aquí lo que llamamos los twins o maclas, ¿listo? Donde pues al final del ejercicio, igual que en este caso, pues vamos a tener un agrietamiento que aumenta, ¿ok? Y ahora el tercero, coloquemos aquí el nombre por dislocaciones, ¿listo? Entonces si volvemos a hacer un último ejemplo de los que les comenté, ¿vale? Entonces este podría ser por esfuerzos residuales. Entonces, parecido a este caso, vamos a tener esfuerzos que van a presentarse en los límites de grano. O sea, estos dos están muy relacionados, ¿cierto? Pues esfuerzos compatibles se van a sumar y me van a incrementar como tal el agrietamiento. O también puedo presentar el caso en que ya tengo unas grietas inducidas aquí en los límites de grano. Pues cuando ya tengo este caso, pues va a ser aún más fácil la propagación. ¿Ok? Entonces, si hablamos un poco sobre, por ejemplo, esto sumado a las altas temperaturas, podemos ver que los cerámicos a altas temperaturas se van a comportar muy parecido a los materiales metálicos, donde pues vamos a presenciar un fenómeno de creep o termofluencia, donde una vez la grieta se propaga, pues requerirá mayor energía para seguirlo haciendo, y si no y si no posee esa energía, pues ella va a tender a detenerse. ¿Okay? La mayoría de los límites de grano de las cerámicas industriales contienen fases vítreas, y estas van a ser débiles y viscosas. Entonces generalmente a altas temperaturas, pues por la temperatura de transición vítrea, voy a generar microgrietas en los límites de grano. Entonces ellos van a sufrir un poco cuando los someto a altas temperaturas. Y los esfuerzos dependerán básicamente de parámetros microscópicos que están estadísticamente distribuidos. El señor Weibull fue el que desarrolló toda esta teoría, pues no voy a ahondar mucho sobre el tema, pero pues por si lo desean buscar. ¿Okay? Si hablamos ahora sobre la asistencia del ambiente, entonces también va a pasar algo parecido como con los metálicos, donde vamos a presentar corrosión esfuerzo o SCC o Stress Corrosion Cracking, en los cuales pues se va a propagar la grieta también en ciertos ambientes, ¿cierto? Especialmente agua, y esto se presentará mayormente en los materiales, cerámicos sin fase intergranular, sin fase vítrea intergranular, lo que quiere decir que pues todo este agrietamiento o esta cooperación del ambiente se va a deber básicamente al carácter iónico del oxidante, si es más iónico o menos iónico, porque pues al entrar con cooperación con el agua, pues vas a tener algunos problemas. ¿Listo? Vamos a quitar este dibujo para que no se confundan. ¿Okay? Hablemos cómo se pueden medir esas mediciones de la tenacidad de la fractura que les mostré en la tabla, los valores, ¿cierto? Entonces hay pues muchos ensayos. Básicamente los más conocidos es uno donde se hace un ensayo de despegar una doble viga en voladizo, que la notación se escribe en inglés DCB, Double Cantilever Beam, ¿okay? Hay otro que es de torsión doble, hay otro que también es con una viga, con una entalla simple, se induce una grieta y se ve cómo se comporta. También vemos con una viga con una grieta inducida, ¿sí? Y hay otro como por ejemplo el ensayo o la entalla tipo chevron. Entonces
Pues ensayos hay cantidades. Los invito a que por favor vean, los invito a ver dos ensayos donde hacemos el ensayo de doble viga en voladizo para que vean cómo es el montaje, y el de la viga con entalla simple. Como pudieron ver, pues básicamente se induce una grieta y se ve su comportamiento. Ahora, ya por último, hablemos un poco sobre los métodos de mejora de la tenacidad de la fractura. ¿Ok? Entonces, pues hay bastantes también métodos, pero pues yo voy a hablar de tres métodos con los que yo puedo mejorar la resistencia o la tenacidad de la fractura. Uno es con adición de grietas. Entonces, primero dibujemos tres grietas acá. Ok. Esta está un poquito exagerada, pero bueno. Y esta otra. ¿Listo? Entonces, hablemos de la primera. Si yo agrego fibras al material cerámico, pues sí estaremos hablando de material compuesto, pero como tal, ¿qué hacen estas fibras? Pues me van a retrasar a mí el crecimiento de la grieta, porque pues van a presentar una oposición a la apertura de la grieta. ¿Listo? Tengamos en cuenta que en todos estos casos yo estoy aplicando un esfuerzo de tensión. ¿Sí? La grieta es muy complicado que se propague en compresión. Entonces todo esto está pensado para mejorar la resistencia o la tenacidad de la fractura bajo comportamiento de tensión. Otro que creo que es el más usado es el de usar pues la zirconia tetragonal, la que les comenté anteriormente, ¿cierto? Donde yo agrego aquella zirconia tetragonal, que es una fase metastable, ¿sí? Y que a medida que la grieta empieza a crecer, va a generar que los granos o las inclusiones de zirconia tetragonal se me vuelva en una zirconia, por decirlo así, cúbica, donde va a ser monoclínica, ¿cierto? Entonces esta se me va a cambiar.
Entonces esta va a cambiar de fase, va a cambiar de estructura. ¿Y cuál va a ser el efecto sobre la grieta? Al cambiar, entonces va a tender a ocupar más volumen y ese incremento en volumen va a generar una especie de compresión y lo que obtendremos es que se me va a retrasar la velocidad con la que me crece esta grieta. ¿Listo? Como les dije, se agregan zirconias parcialmente estabilizadas, buscando que se estabilicen durante el crecimiento de la grieta. Y por último, si yo también puedo retrasar el crecimiento de la grieta con microgrietas. Entonces, como les dije anteriormente, si la grieta encuentra algún tipo de obstáculo, como en este caso, por ejemplo, si él encuentra aquí una microgrieta, lo que va a percibir pues, va a ser una reducción en su energía. O si lo vemos desde otro lado, va a necesitar mayor energía para seguir creciendo. Y como les dije, si ella no posee la suficiente energía, pues va a tender a estabilizarse. ¿Ok? Entonces, pues esto era todo por hoy. Les agradezco mucho que hayan visto el video y no olviden dar like y compartir. Que estén muy bien.